Camaradas, les habla el fijón morboso, aquel que graba videos furulentos de ustedes mientras menos se lo esperan, el mismo que no teme contarte la verdad que los medios no quieren que sepas. Hoy, y aprovechando precisamente que es Pascuas, vamos a analizar el famoso mito de Jesús. ¿Existió realmente el Nazareno? ¿O se trata de otro caso de histeria colectiva, el verdadero Hijo de Dios? ¿O una simple estafa hecha por los apóstoles? Eso lo veremos a continuación claramente cuando nos hacemos una pregunta de tal magnitud y delicadeza, como la de, ¿existió Jesús realmente? Tenemos que preguntarnos qué entendemos por Jesús, y sobre todo si nos referimos al Jesús histórico, o al Jesús según la tradición cristiana, pues del primero existen algunas fuentes no cristianas, aunque su veracidad puede ser tomada en duda, pero que sin lugar a dudas establecen el registro de que un hombre con el nombre de Jesús vivió en aquella época por la región de Galilea, y que fue sentenciado a la cruz por Poncio Pilatos, bajo el delito de sedición. Sin embargo, del último, el que dice ser el Mesías, y único Hijo de Dios, no hay absolutamente prueba alguna, solo fe ciega y por lo tanto dogmática. Lo que nos lleva a pensar que el Jesús, según la tradición cristiana, no existió, por las razones que veremos a continuación. 1. No hay un registro contemporáneo de fuentes no creyentes sobre la vida de Jesús. No solo no hay nada en la Biblia capaz de estar directamente relacionado con la época en que Jesús tenía fama de estar vivo, sino que no hay absolutamente ningún relato contemporáneo que hable de Jesús. En lo que respecta al registro histórico, simplemente no existió. Los evangelios afirman que el ministerio de Jesús fue famoso en toda la región y muy conocido por personas como Herodes y Poncio Pilato. En la última parte de su ministerio se afirma que fue seguido por grandes multitudes de personas y, por supuesto, hubo un momento en que supuestamente alimentó a 5.000 personas, pero no hay una sola mención en él en los registros militares o en los despachos a Roma. No se menciona en los registros del tribunal de Herodes, ni se lo menciona en los registros del templo ni por ningún sacerdote. Por supuesto, es posible, aunque poco probable, el imperio romano era muy eficiente, que existieran relatos contemporáneos, pero que desaparecieron. 2. Todos los relatos posteriores de la vida de Jesús son puramente anecdóticos y de escasa veracidad. Aunque no hay informes contemporáneos de la existencia de la vida de Jesús, hay referencias a él en la escritura cristiana y textos no cristianos en las décadas posteriores a su supuesta muerte, como la de Josefo. Sin embargo, ni uno solo de estos textos es una referencia creíble de su vida. Ninguno de ellos hace referencia a ningún texto anterior y por lo tanto, no son más que rumores, y como tales, poco confiables. 3. Es poco probable que los evangelios hayan sido escritos por discípulos que conocieron a Jesús. El evangelio de Marcos, aunque el segundo en el Nuevo Testamento, fue el primero en ser escrito, probablemente alrededor del año 70 después de Cristo, mientras que el evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. En ninguna parte de los evangelios, los autores se identifican como discípulos y compañeros con nombre propio. La expectativa de vida promedio en Judea en el tiempo de Cristo y poco después era alrededor de 29-30 años. Aunque ese número es un promedio y hubo personas que vivieron hasta una edad avanzada, muy pocos de ellos llegaban a 50, alrededor del 4%, y aún menos a 70. Poco después de cuando se suponía que la crucifixión había tenido lugar, las guerras judías diezmaron a la población de Judea. Muchos de los que hubieran conocido a Jesús personalmente, en caso de que haya existido, muy probablemente hubiesen quedado atrapados en la guerra. Los discípulos probablemente tenían más o menos la misma edad que Jesús o quizás solo unos pocos años más jóvenes. Esto habría hecho que los discípulos tuvieran alrededor de 70 años en el momento en que se escribió el Evangelio de Marcos, y más de 90 en el momento en que Juan fue escrito. Es por lo tanto, casi imposible que los discípulos hubiesen escrito los Evangelios.
Es mucho más probable que hayan sido escritos por hombres mucho más jóvenes. Cada autor cambia la narración un poco para adaptarse al momento en que están escribiendo ya al público al que apuntan sus escritos. Juan es el más problemático de todos los evangelios y parece haber sido escrito por varios autores diferentes. Ni mencionar que entre cada uno hay incongruencias y contradicciones. 4. Y sin duda el punto más esclarecedor es que absolutamente no hay evidencia histórica alguna de un eclipse, terremoto o desgarro del velo en el templo, que según se dice supuestamente sucedió en el momento de la muerte de Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, y el Evangelio de Lucas, capítulo 23, dan un recuento en profundidad de los eventos de la crucifixión. Ambos están de acuerdo que hubo una oscuridad súbita, posiblemente un eclipse o una nube de polvo de un volcán, que cayó sobre la tierra entre la sexta y novena hora del día. También explican que, en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se rasgaron. Se dice que el terremoto fue tan severo que las tumbas de los muertos se abrieron de golpe, lo que debe haber sido un evento extremadamente traumático, particularmente cuando se combina con un eclipse, excepto que nunca sucedió. Eventos clave como terremotos y eclipses habrían sido registrados en detalle por los historiadores contemporáneos, y un terremoto lo suficientemente severo como para explotar las tumbas habría sido registrado tanto por la corte judía como por los administradores romanos. No hay registros seculares en absoluto de los esfuerzos de socorro enviados a Jerusalén o de cualquier obra de reconstrucción. Finalmente, el velo en el templo era extremadamente precioso y cualquier daño al mismo habría sido registrado. 5. Y por último, no hay objetos históricos tangibles vinculados a Jesús. Es muy peculiar que Jesús, siendo él mismo un carpintero, e incluso ninguno de sus discípulos se haya molestado en conseguir o guardar cualquier prenda que él mismo haya usado, o mueble. Pues eso hubiera servido como prueba para establecer la fe cristiana a posteriori, pero nada. Absolutamente nada de la vida de Jesús se mantuvo, incluso poco después de su desaparición. En el siglo XII, la gente comenzó a mencionar que poseían el sudario en el que Jesús había sido arropado y, años más tarde, apareció en Turín. Él mismo se aceptó como un artefacto genuino por muchos años, pero la datación por carbono en el siglo XX mostró que era una falsificación del siglo XII, como ya había dicho en mi otro video, que hablé sobre la falsedad del santo sudario y como es bien sabido que fue creado por un pintor italiano. Un osario del que se decía que mantenía los huesos de Santiago, hermano de Jesús, también fue encontrado ser una falsificación. No existe ni un solo objeto verificable y tangible en existencia hoy o que se sepa que haya existido en cualquier momento en los últimos 2000 años que pertenecieron a Jesús. Lo mismo se acude con los supuestos pedazos de Veracruz, que cuando apareció el primero, luego aparecieron otros y otros, todos igual de falsos y hechos simplemente para estafar. Bueno, esos puntos son, creo yo, más que convincentes para establecer que el Jesús según la tradición cristiana no es más que un mito. Entre otras cosas que se podrían mencionar es que la ciudad de Nazaret no existió durante el tiempo en que se supone que Jesús estaba vivo. Sin embargo, las escrituras establecen que Jesús nació en Nazaret, que se encuentra en Galilea, y como también sabemos otros pasajes dicen que nació en Belén. Otro punto es que la historia de Jesús es muy similar, por no decir casi un plagio, a la de otros seres míticos como Mitra o Dionisio, ambos con 12 seguidores, que fueron traicionados y asesinados, para posteriormente resucitar. De hecho, los fieles de Mitra celebraban su cumpleaños el 25 de diciembre, y además, ya que estamos, me voy a dedicar a destrozar algunos de los contraargumentos, más bien pseudoargumentos, que utilizan los fanáticos para establecer la existencia del Jesús según la tradición cristiana. 1. Testimonio Flaviano. Este es el principal argumento usado por los fanáticos, ya que Flavio no era católico, y lo utilizan como si él tuviese la última palabra. No voy a profundizar demasiado en el tema, pues ya había dicho que Flavio Josefo no es prueba suficiente como para establecer que el Jesús de la tradición cristiana existió, pues él mismo en sus escritos menciona poco y nada de la vida de Jesús como los apóstoles y discípulos. En otras palabras, solo sirve para dar peso a la teoría de la existencia del Jesús histórico, pero no del cristiano. 2. Y uno de sus argumentos más estúpidos es el que dice que no tendría sentido la existencia de tantos textos cristianos y evangelios,
pues negar la existencia histórica del personaje central de ellas presenta muchas más dificultades que admitirla. Esto no es exactamente cierto, existen miles de libros y películas sobre el hombre araña, eso no significa que no podamos negar la existencia del mismo, pues porque, claro está, que por más que existan libros que digan que el hombre araña existe, eso no lo da fuerza probatoria, no lo hace verdad. 3. Y el argumento final de los fanáticos es el de decir que es imposible que un grupo de judíos del siglo I, para quienes la crucifixión era una maldición, inventara una religión cuyo fundador fue crucificado por los romanos, acusado de sedición y alboroto político, y que muriesen por sostener semejante engaño por ellos creado. Esto no tiene por qué precisamente ser falso, como he dicho en el caso de Fátima, puede que haya sucedido un caso de histeria colectiva entre los apóstoles, en otras palabras, no es exactamente imposible que se hubiese dado un acontecimiento como tal, y que por dichas razones muriesen en la cruz. Les ha hablado el Fijón Morboso, hasta pronto.